Buenos días, gracias Javier por el traslado de la palabra. Buenos días al Consejo de Administración. Yo soy Álvaro Sendra, soy el letrado de Libertad y bueno, pues tengo 121 acciones propias y 7.392 acciones delegadas, tal y como nos pedía don Germán. Yo quisiera empezar ejercitando el derecho de información, como he hecho en anteriores juntas. Traigo un pequeño esquema con una serie de preguntas que voy a realizar y facilitaré después a la señora notaria. Y por prestar un poco de agilidad a la Junta, he traído una copia también por si doña Inmaculada quiere verificar las preguntas y, bueno, en su caso, preparar la respuesta. La primera pregunta hace referencia a la página 23 de la memoria de las cuentas anuales, es la nota 5.1. Se habla en relación a una inversión que hizo el Valencia adquiriendo unos terrenos deportivos adyacentes a la ciudad deportiva de Paterna por 1.235.000, que inicialmente, 235.000 euros, que inicialmente, al parecer, tenían como destino o finalidad realizar una serie de instalaciones médicas. Por lo menos eso es lo que públicamente se dijo. La pregunta un poco es ¿qué ha pasado con esa inversión? Porque claro, en época de restricciones económicas tener para 1.235.000 euros no parece muy conveniente. Querríamos saber si ese proyecto sigue adelante, si no, y en su caso, bueno, pues que nos den un poco de explicación en relación a esto. La segunda de las preguntas hace referencia al préstamo de CVC, porque la disposición crece desde los 34.341.000 euros hasta los 398.118. En realidad crece hasta 40.722.000, aunque ya he visto en las cuentas que hay una amortización parcial del préstamo. Estamos hablando de un incremento de casi 6 millones de euros. He deducido de la memoria, hablo de la página 24 de la nota 5.1, bueno, pues que ese incremento de 6 millones de euros hace referencia a gastos del proyecto de construcción. Yo quisiera saber si estos son solo honorarios del arquitecto o hay algún tipo de partida más que se engloben en esos 6 millones de euros. La página 9 de la memoria, nota 2.4, dotaciones, me ha llamado un poco la atención, Inma, porque he visto que incrementaba sustancialmente, desde el 1.474.000 del año pasado hasta los 8.637.000 euros. Hay una dotación aproximadamente superior en 6 millones y pico de euros, ¿no? Bueno, pues nos gustaría tener alguna explicación en relación a esto, porque parece ser que, bueno, pues la dotación, evidentemente. Te lo voy a facilitar por escrito, para que lo puedas verificar. La nota 8.1.1, página 28 de la memoria, existen créditos cedidos créditos a terceros por importe de 1.142.000. Bueno, parece ser que han incrementado un poco respecto al año pasado, entiendo que serán intereses, pero nos gustaría saber con quién se mantienen esos créditos, ¿vale? Y en ese mismo apartado hace referencia, yo creo que esto es la fianza de la ATE ante el Ayuntamiento, al 1.162.000 euros, ¿vale? Y no sé si se espera recuperar ese importe, que está en una fianza municipal, y tras el incumplimiento se ha instado algún procedimiento para incautar esa fianza o no, y en su caso si se ha avanzado la posibilidad de recuperar esa fianza, de que el Valencia no la pierda, en esencia. En la página 50 de la memoria hace referencia, o por lo menos yo lo he interpretado así, a las transacciones del Valencia Club de Fútbol con la Fundación. Corrígeme si me equivoco, Inma, pero he visto una cuantía de 130.000 euros y otra de 286.000. En total hay una cuantía que aporta el club a la Fundación por importe de 416.000 euros. Esto lo pongo en relación con la memoria no financiera, en la que se dice, en esencia, que el 1% de las retribuciones netas fijas de diversos jugadores de la primera plantilla, no se dice de todos, pero se dice de diversos y no se identifican, bueno, pues van a la Fundación. Y hablamos de, se cuantifica, 242.710 euros. De tal forma que, salvo error mío, el 58,34% de las cantidades que el club aporta a la Fundación
vienen como consecuencia de las aportaciones de los jugadores de la primera plantilla. Esto quisiera que se verificara si es así o no, o hay algún error, o se puede explicar, ¿vale? Sobre todo porque últimamente nos ha llegado, y también me gustaría que nos ilustraran en relación a esto, a que parece que el club va a hacer una reducción importante de las aportaciones que hace a la fundación y sobre todo a la Fundación de Antiguos Jugadores, o a la Asociación de Antiguos Jugadores. Nos gustaría saber o que nos ilustraran en relación a esto, ¿vale? Si es verdad que se va a producir un descenso de las aportaciones y en su caso en qué cuantía. Página 47, nota 12.4, incremento de servicios externos desde 1.722.000, perdón, desde 722.000 euros hasta 2.229.000 euros. Quisiéramos saber el incremento, el motivo de tal incremento. Hay en la página 51 un nuevo concepto retributivo, yo creo que el año pasado no lo había, que es el personal de alta dirección, por importe de 203.000 euros. Querríamos saber a quién corresponde. Página 10, nota 2.8. Aquí hay una cuantificación de lo que produjo la pandemia en el club, en las cuentas del club. Se cifra en 3.887.000 euros el descenso de ingresos por televisión, y en 1.909.000 el descenso de ingresos por taquilla. Esto hay un incremento de 5.796.000 euros. Perdón, una incidencia del COVID en las cuentas de 5.796.000 euros. Y se dice que, pues que eso se va a mitigar con la reducción del coste de la plantilla y la venta de jugadores. Claro, parece que esa mitigación la hemos excedido. Solo comparando el descenso de la plantilla, este año ya son 10 millones. Entonces, bueno, algún tipo de explicación en relación a esto también nos gustaría. Si no te parece mal, Inma, te lo dejo para que lo puedas ir analizando y le doy una copia a doña Ana. Bueno, por empezar con mi intervención, yo, por supuesto, como han hecho mis compañeros, quiero agradecer a todos los aficionados del Valencia y a los socios y simpatizantes de Libertad por la posibilidad que nos dan, o que me dan a mí personalmente, de representarles en esta Junta. Y también, y como ya hice el año pasado, a los empleados del Valencia Club de Fútbol, bueno, pues porque yo creo que es bastante farragoso contar acciones en el escaso lapso temporal que tienen y, bueno, creo que lo hacen y lo hacen verdaderamente bien, así que, bueno, pues mis felicitaciones a Franco y a todo su equipo. Voy a empezar mi intervención por un pequeño análisis de la memoria no financiera, porque dice cosas sustanciosas y yo creo que un poco más allá de los números determina un poco pues el rumbo del club, ¿no? La primera cuestión, voy a hacer referencia a la transparencia. La información no financiera dice, y leo textualmente, el Valencia Club de Fútbol está altamente comprometido con la ética empresarial, la lucha contra la corrupción y el soborno, el buen gobierno y la transparencia. Yo me quedo con la transparencia. En la memoria no financiera hacen ustedes referencia a un informe que se llama Infood 2019, realizado por la Transparency International España, en la que en esencia se dice que el club tiene unos parámetros de cumplimiento con la transparencia de algo más de un 90%. 92, 90, 92%. ¿Vale? Claro, cuando uno se relaciona con el club en la forma que lo hace Libertad, esto nos chirría. Nos chirría porque llevamos 3 años pidiendo determinada información para acudir a juntas y se nos deniega. Este año ni siquiera nos han contestado. Nos chirría porque no se permite la entrada de la prensa a las juntas. Nos chirría porque no hay información sobre el campo. Yo no conozco el proyecto, no conozco la financiación y no conozco el importe. Y en esencia, creemos que, y es algo notorio y reconocido por la generalidad del valencianismo, no hay transparencia en el club. No la hay.
Como a mí las manifestaciones de la información no financiera me chirriaban bastante, y debo de reconocer que soy algo curioso, se me ocurrió buscar el dichoso informe. Reitero, Infut 2019. Y verificado el informe, es un informe que habla de la transparencia en los clubs de primera y segunda división. Resulta que el Valencia, de 42 clubs, es el número 29. 29. Contando primera y segunda división. Si nos vamos solo a la primera división, es el número 17. 17 de 20, perdón. O sea, rozando el descenso. Claro, esto es Meriton Holding. Así lo percibimos nosotros. Esto es Meriton Holding, doña Leijún. Una apariencia para ocultar la realidad. Maquillaje. Ustedes dicen un 90, pues porque entienden que eso es un porcentaje que puede percibirse como alto y como cumplimiento de transparencia, pero la realidad es distinta. Estamos a la cola. Los 17 de 20. De los 20 equipos de primera división, 12 cumplen el 100% de transparencia. Ustedes no. Y esto lo hago como crítica constructiva. Reflexionen. No pueden ustedes esconder la realidad del club al valencianismo, porque eso produce rechazo. Es que es muy obvio. Yo no pretendo dar lecciones a nadie y sobre todo tampoco trato de convencerles. Yo creo que cuando alguien tiene un interés concreto, más allá de la razón o de la lógica, es difícil convencerle, difícil no, imposible. José Saramago decía que intentar convencer a alguien es faltarle el respeto. Yo no pretendo eso, ni muchísimo menos. Creo que ya nos podemos conocer un poco y me gusta ser respetuoso en el trato con independencia de la evidente discrepancia. Pero claro, yo lo que me gustaría es hacerles una reflexión. Y además viene bien porque en tiempos de restricción económica quizás pueda servirles para algo. No gasten ustedes dinero en asesores de imagen ni en tratar de comunicar un cierto discurso al valencianismo. Ustedes lo que tienen que cambiar es el fondo. Si no es una cuestión de discurso, es una cuestión de mensaje. Si el problema es que ustedes lo que transmiten, por muy bien que lo vendan, no cala. Pero no cala porque no es verdad. Tienen que cambiar eso. Es la única forma de salir del bucle en el que están. Les falla el fondo. Por mucho que busquen adornarlo y darle una determinada forma, si el fondo no falla, no hay asesor de imagen que venda eso. Reitero, memoria no financiera, sensibilidad social. Dice usted, y lo ha dicho también en su discurso, hemos realizado muchos acercamientos y esfuerzos para normalizar nuestras relaciones con todas las partes interesadas. Esperamos recibir pronto los avales y el apoyo del nuevo ayuntamiento, ya que el proyecto del nuevo estadio es un proyecto importante para la ciudad. La normalización de relaciones con todas las partes interesadas debiera de ser una constante en el club, no por obtener o dejar de obtener un convenio. Dicen ustedes, existe una vocación de satisfacer las necesidades del aficionado. Las nuestras no, desde luego. Y nosotros somos aficionados. Nosotros realizamos escritos que no se contestan. Ya no digo que nos den la razón o nos la dejen de dar. Es obvia la discrepancia. Pero una contestación, ni eso. Prefieren que nos relacionemos con ustedes judicialmente, a través del juzgado. Eso es lo que nos llega. Ese es el verdadero sentido de satisfacer las necesidades del aficionado. La relación judicial. Y esto lo enlazo con el tema de las acciones, con el tema de la reducción de las acciones.
En la Junta del año pasado ya lo dijimos y yo creo que la solicitud se ha hecho hasta la saciedad. Hasta tal punto que, bueno, yo le voy a contar un poco cómo yo veo este asunto. Se produjo la Junta del año pasado, yo y otros de mis compañeros hicimos hincapié en el tema de las acciones y creo que 2 días después o al día siguiente, Don Quixote salió en las redes del club, o en los medios del club, en la televisión, vamos, con una entrevista y anunció esa reducción. Creo que fue 2 días después de la Junta. Meses después, don Javier, aquí presente, y supongo que no se lo inventaría, anunció que eso regiría para esta Junta, que sería una Junta extraordinaria previa y que en esta Junta podríamos acudir todos los accionistas de Valencia que tuvieran 9 acciones. En su momento se hablaba de 9. Claro, el problema es que esa propuesta que hoy traen ustedes aquí, que es algo objetivamente bueno y no es discutible, ustedes la han pervertido totalmente, pero la pervierten porque no se la creen. Es que ustedes no creen que el accionista pueda acceder a la Junta, porque si se lo creyesen, dos meses después de aquellas declaraciones del señor Lim, se hubiera hecho un acuerdo de Junta y hoy se habría acabado ese debate desde hace ya más de 10 meses. Pero es que ustedes están prolongando el debate mediante la fórmula de retrasar cuanto más mejor el acceso a las juntas. Si es un problema con los socios, ustedes deberían de haber acordado o adoptado el acuerdo, reitero, 2 meses después. Yo tengo una opinión personal, posiblemente equivocada, en relación a ese retraso. Yo creo que lo que ha retrasado el tema de las acciones son las cuestiones judiciales. Había un procedimiento judicial, se resolvió, está en la audiencia y ahora estará en el Tribunal Supremo. Y eso es lo que posiblemente los asesores del club dijeron o utilizaron para no realizar el acuerdo de la reducción de acciones. Esa es mi impresión personal. Y digo esto porque uno desde fuera tiene la percepción de que en muchas ocasiones la postura de Meriton es una postura ventajista orientada siempre hacia lo judicial. Ustedes priorizan lo judicial, en detrimento, en la mayoría de las ocasiones, de lo institucional y de lo social, y sobre todo de su relación con el accionista. Y esto es una cuestión que yo creo que, y lo digo humildemente, que deberían de reflexionar. Me voy al apartado deportivo. No haré mucha referencia a esto, pero sí 3 o 4 pinceladas. Dice usted en la carta contenida en la memoria financiera que ha extraído conclusiones y lecciones valiosas en relación a la temporada pasada y todo lo que aconteció a nivel deportivo. Yo quisiera saber cuáles son esas conclusiones y esas lecciones, porque desde luego no han conllevado una actuación contraria o diferente a la de la temporada pasada. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos no fichando. Yo entiendo que pueda haber restricciones económicas, pero usted el año pasado hablaba de un equilibrio entre lo deportivo y lo financiero. Ya no hay equilibrio. Ahora se prioriza únicamente lo financiero. Se relega totalmente lo deportivo. Usted hoy no nos ha hablado de equilibrio. Usted hoy nos habla de cuentas, de números, pero están obviando totalmente el tema deportivo. Yo creo que ustedes la política deportiva que llevan a cabo creo que es absolutamente errónea. Creo que reduce los ingresos, ya lo comentamos el año pasado, y reduciendo ingresos no vamos a ningún lado. Pero es que además, al frente de la parcela deportiva, yo evidentemente no quiero personalizar y respeto mucho a los profesionales.
pero al frente de la parcela deportiva tienen a alguien que dice frases tan ingeniosas, y entiéndase la ironía, como no vender también es invertir. Yo le rogaría que no nos tomen por idiotas. Nosotros haremos lo mismo, pero tampoco se lo permita a todos aquellos que en determinada forma se relacionan con el valencianismo. Esto enfada a la gente. Es que parece que ustedes no se dan cuenta. Esto enfada a la gente. Yo supongo que esta frase está vertida para ganarse el favor de usted o del señor Lim. Pero enfada mucho, porque si ya estamos bastante apurados en lo deportivo, este tipo de, si se me permite la expresión, milongas, pues inciden en el alejamiento. Yo creo que el problema que tenemos en lo deportivo es que no hay profesionales de fútbol. Hay un señor que hace las veces de secretario técnico, pero no es un profesional del fútbol. Ustedes no dejan la parcela deportiva que la lleve nadie de fútbol. Yo creo que estructuralmente el Valencia está mal organizado. Nosotros no podemos depender para un fichaje, una cesión, de un ok de un señor que está en Singapur y que contestará cuando le venga bien, le apetezca o pueda. No puede ser. Yo entiendo que el señor Lim querrá velar por su inversión, pero eso produce un cuello de botella absolutamente insalvable. Y en el tema deportivo se nota y se nota mucho, sobre todo cuando las decisiones en determinadas cuestiones deben de ser muy rápidas y ágiles. A nivel de contratación de jugadores, yo quiero ser respetuoso, pero estamos haciendo el ridículo, señora Jun, el ridículo. Los jugadores nos tienen que esperar 2 meses, 3 meses. Algunos no nos esperan ya porque nos conocen. Esa forma de gestionar no va a ningún lado. Pero lo que me parece más sangrante del tema deportivo es que se ha asumido como algo normal. Hay en las cuentas anuales un apartado en el que se dice que ustedes, el Consejo de Administración, ha realizado una proyección financiera, una suerte de ingresos que se van a producir, una proyección de los siguientes 10 años, bueno, pues supongo que por televisión, venta de jugadores, etcétera, etcétera. Cuando se habla de cómo van a ir los ingresos en relación a la faceta deportiva, ustedes dicen: deportivamente se consideran distintas alternativas de la disputa de competiciones europeas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que en 10 años no vamos a ir a Europa? ¿Que ustedes ya asumen ese hecho como irremediable? Lo dicen las cuentas. Porque no es lo que dijo Don Kiat el año pasado. Queríamos volver a Europa, queríamos jugar Champions. Bueno. Más aún, en determinado momento, página 30, nota 821 de las cuentas, o de la memoria, mejor dicho, hablan ustedes del préstamo con Rights and Media por 51 millones de euros. Y hablan ustedes de las garantías prestadas para ese préstamo. Y me llama mucho la atención, y la verdad es que me asustó bastante, leer que una de las garantías prestadas son las ayudas al descenso. O sea que asumen ustedes como algo irremediable que vamos a bajar a segunda división, porque no tengo otra fórmula de interpretar esto. Ustedes prestan en garantía una retribución como consecuencia de un descenso de categoría. Bueno, en relación al campo, yo el año pasado en la Junta fui bastante claro en relación a este tema
y aposté de una forma decidida por efectivamente, por entender que deberíais o deberían de alcanzar alguna suerte de acuerdo con el ayuntamiento. Está grabado, o sea que... Y en la medida de lo posible viabilizar el campo. Claro, en mi ingenuidad pensé que todo eso se haría con una cierta transparencia. Es decir, que íbamos a saber el proyecto cuál era, la financiación de dónde salía y el coste cuál iba a ser. Usted hoy nos habla de 340 millones de euros, pero me gustaría un desglose mayor. ¿Cuánto falta para acabar el campo? Porque doña Inmaculada el año pasado nos dijo 120. Ahora salen 180. En prensa ha salido. Y parece ser que hoy incluso José ha hablado de 226. Vuelvo al inicio, transparencia. Díganos cuánto vale. Díganos cuál va a ser el proyecto. Y díganos sobre todo cómo lo van a financiar. Porque si con la deuda que tenemos estamos con las restricciones deportivas que tenemos, pues no parece que asumiendo mayor deuda vayamos a salir de esta incertidumbre deportiva. Porque yo en la información que le pido también me gustaría saber qué números barajan ustedes por la venta de Mestalla. ¿Podremos financiar todo el campo con la venta de Mestalla? ¿O hará falta asunción de mayor deuda que iremos pagando poco a poco? Entonces, todo este tipo de cuestiones creo que el valencianismo lo debería de saber. Porque ustedes no pueden pretender que nosotros apoyemos el campo sin tener conocimiento de nada. De nada. Y reitero que estoy convencido de que es la solución. Pero explíquenla. Una referencia al tema de reelección de cargos. Hoy aquí se reelige a los consejeros, con excepción de uno. Incluso creo que estatutariamente se reduce el número de consejeros. Bueno. Y esto lo pongo en relación con las cuentas anuales y el principio de empresa en funcionamiento. Ya lo cuestionamos el año pasado. Nos chirría un poco el tema de que las cuentas se hagan como empresa en funcionamiento por el apoyo financiero del máximo accionista. Sobre todo porque en las cuentas no se dice cuál es la capacidad patrimonial de Meriton Holdings. Bueno, supongo que esto los auditores lo tendrán claro, pero estaría bien, como siempre, explicación. Vuelvo a la reelección de cargos. Hablábamos de, el año pasado, un deber de lealtad. Yo le hice mucho hincapié en esto, porque usted se postulaba, o el año pasado, así nos lo hacía saber, bueno, pues como presidenta de Valencia, consejera ejecutiva también, y además apoderada, entonces creíamos, de Meriton Holding. Hoy en las cuentas anuales hay una nota en la que se dice que hay un conflicto de intereses en su persona y en la de Don Quiat en relación a un préstamo que ha realizado Meriton Holdings. Se reconoce explícitamente que hay ese conflicto de interés y que ustedes se han abstenido de participar en esos acuerdos. Eso se dice en las cuentas. Y se dice también que usted es administradora de Meriton Holdings. Claro, usted tiene entonces la doble condición de presidenta del Valencia Club de Fútbol y consejera de Meriton Holdings. Y además, el Valencia Club de Fútbol, según dicen ustedes, está sostenido por Meriton Holdings, al menos financieramente. Si su mano izquierda es el Valencia y su mano derecha es Meriton Holding, usted lo que está haciendo actualmente es tratar de que la derecha no intervenga para salvar a la izquierda. Y eso lo hace adelgazando a la izquierda, aunque sea contraproducente para la izquierda, es decir, para el Valencia Club de Fútbol. Es decir, usted, en su doble calidad de presidenta del Valencia y de administradora de Meriton, está priorizando el interés de Meriton, evitando que Meriton tenga que aportar dinero para la continuidad de Valencia. Y eso lo está haciendo
mediante el adelgazamiento del Valencia. Por eso hoy no deberíamos de votar un informe de gestión, deberíamos de votar un informe de liquidación, que es lo que usted está haciendo con el club. Nosotros creemos, a la vista de las propias cuentas anuales de la redacción y de todo lo que le vengo exponiendo, que el conflicto de interés en su persona es permanente y eso le inhabilita absolutamente para ser presidenta del Valencia. Dicen, no sé si será verdad o no, que a usted no le gusta el fútbol y que no está cómoda en Valencia. Supongo que los tiempos andan revueltos. Por eso, todo lo que le he dicho no sé si le supone un favor o no, pero si me permite, creo que usted debería de renunciar, y cuanto antes mejor, a continuar en esa doble posición de presidenta de Valencia y de administradora de Meriton Holding. Y vuelvo a lo del principio, el mensaje. Ustedes tienen que trasladar un mensaje de transparencia. No puede ser que haya ese conflicto de intereses en la presidencia del Valencia Club de Fútbol, porque eso es desleal, aquí y en Singapur. Igual, usted no puede defender a una sociedad siendo la financiadora de la otra. Por lo menos no con libertad. Unas últimas palabras para don Kiat, allá donde esté, y también con el debido respeto, evidentemente, como no puede ser de otra forma. A ver, yo creo que, para don Kiat y para doña Leijun, yo creo que deben ustedes ser conscientes de que la relación con el valencianismo es absolutamente irrecuperable. Es más, se agranda cada día más. Y lo que nos llama la atención y no acabamos de comprender es sus ganas de continuar en un sitio en el que no son queridos, al parecer les cuesta dinero anualmente, y no acabamos de comprender la lógica de todas estas cuestiones. Como decía José, ¿para qué quieren el club? Tienen al 100% de la afición en contra. ¿Para qué lo quieren? Les cuesta dinero, salen en los medios, aguantan protestas. ¿Qué sentido tiene todo esto? Son preguntas simplemente para su reflexión personal. Y cogiendo un poco el testigo de José, aquí nos tiene. Si quiere usted abrir canales de comunicación para su salida del Valencia, aquí nos tiene. Yo creo que es lo que deben hacer. Esto ya no tiene ningún sentido, señora Leijun. Nada más. Gracias.